Hay una pregunta que llevas tiempo cargando sin decírsela a nadie. No se la has dicho a tu marido, ni a tus hijos, ni siquiera a tu confesor. La piensas sola, a veces en la madrugada cuando el sueño no llega, a veces en misa mientras todos parecen estar bien y tú sientes que algo dentro de ti no termina de sanar. La pregunta es esta: si rezo, si me confieso, si trato de vivir bien, si amo a Dios con toda mi alma, ¿por qué sigo sufriendo tanto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no para? Y debajo de esa pregunta hay otra más oscura, la que duele de verdad. ¿Estará Dios castigándome? ¿Habré hecho algo tan grave que merezco esto? Quédate, porque Santa Teresa de Jesús dejó escrita una respuesta que nadie te ha dado todavía. No es que nadie haya querido callártela, es que muy pocos la conocen. Y los que la conocen no siempre saben cómo decírtela de manera que llegue al lugar exacto donde duele. Santa Teresa de Jesús la conocía, la vivió primero en su propia carne, la entendió después con su propia inteligencia iluminada por Dios, y la dejó escrita con una claridad que asombra porque viene de alguien que no sufrió poco, que sufrió mucho, que sufrió de maneras que tú y yo apenas podemos imaginar, y que sin embargo escribió sobre el sufrimiento no con amargura, sino con la serenidad de quien ha llegado al otro lado, y desde ahí te tiende la mano. Antes de continuar, te pido una sola cosa. Escribe en los comentarios el nombre de aquello que más te está costando en este momento. No tienes que explicar nada, solo el nombre, una palabra. Porque lo que vas a escuchar hoy tiene más fuerza cuando se pronuncia desde un lugar real, desde tu lugar real, y no desde la distancia cómoda de quien escucha sin dejarse tocar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que Teresa enseñó sobre el sufrimiento no cabe en un solo video, y necesitas estar aquí cuando llegue lo que sigue. Lo que vas a recibir hoy fue guardado para ti. Cada parte depende de la anterior, no te adelantes, escucha todo. Hubo un momento en la vida de Santa Teresa de Jesús en que ella misma creyó que Dios la había abandonado. No es una suposición, no es una interpretación piadosa hecha siglos después por alguien que quería hacerla más humana. Es algo que ella misma escribió con su propia mano, con una honestidad que todavía hoy descoloca a quien la lee sin preparación. Lo escribió en el libro de la vida, que es en realidad su autobiografía espiritual. El relato de una mujer que se miró por dentro con una valentía que muy pocos seres humanos han tenido, y que puso por escrito lo que encontró sin suavizarlo ni adornarlo. Escribió que durante casi 20 años vivió en una oscuridad interior que no sabía cómo nombrar. 20 años, no 20 días, no 20 semanas. 20 años en los que iba al coro a rezar con sus hermanas y sentía que sus palabras no llegaban a ningún lado. 20 años en los que se arrodillaba ante el sagrario y el silencio de Dios. Era tan absoluto que a veces tenía que hacer un esfuerzo enorme solo para quedarse ahí arrodillada, sin levantarse y salir. 20 años en los que el sufrimiento, tanto el del cuerpo como el del alma, fue una presencia constante que no cedía, ni cuando ella pedía que cediera, ni cuando sus confesores oraban sobre ella. ¿Te suena familiar? No el número de años quizás, pero sí esa sensación de rezar hacia un silencio que no se rompe, esa sensación de cumplir con todo lo que la fe pide y seguir cargando un peso que no disminuye. Esa sensación de ver a otras personas que parecen vivir con una ligereza que tú no encuentras por más que la busques, y preguntarte en secreto qué tienen ellas que tú no tienes, qué están haciendo bien que tú estás haciendo mal. Ese es el primer error. Y Santa Teresa de Jesús lo identificó con precisión quirúrgica, porque lo cometió ella misma durante mucho tiempo, el error de interpretar el sufrimiento propio como evidencia de un fallo personal, como señal de que algo en ti está roto de una manera que Dios no puede o no quiere reparar, como prueba de que eres menos, de que vales menos, de que Dios te mira con menos ternura que a los que parecen sufrir menos. Santa Teresa de Jesús dice que ese razonamiento es exactamente al revés,
No lo dice con crueldad. No lo dice como quien reprende a alguien que debería saber más. Lo dice con la ternura de quien recorrió ese mismo camino equivocado durante 2 décadas y sabe lo que cuesta darse cuenta del error. Lo dice desde adentro. Y lo que dice es esto: el sufrimiento no es el idioma del abandono de Dios. Es uno de los idiomas más íntimos que Dios usa para hablar con las almas a las que más quiere acercar a sí mismo. Pero aquí es donde la mayoría de las explicaciones sobre el sufrimiento se quedan cortas. Porque decirle a alguien que sufre mucho que Dios lo ama mucho, sin más, sin profundidad, sin el respaldo de algo que lo sostenga, suena a consuelo vacío. Suena a lo que dice alguien que no sabe qué decir, pero siente que tiene que decir algo. Santa Teresa de Jesús no hace eso. Ella no se conforma con el consuelo vago. Ella va más adentro. Y lo que encuentra cuando va más adentro no es una explicación teológica abstracta, es una distinción concreta. Una distinción que cambia completamente la manera en que el alma que sufre puede mirar su propio sufrimiento. La distinción entre el sufrimiento que viene de fuera y el sufrimiento que viene de dentro. Entre el sufrimiento que el alma padece porque el mundo la golpea y el sufrimiento que el alma padece porque algo en su interior está siendo movido, trabajado, transformado por una fuerza que no es la suya. El sufrimiento que viene de fuera es el que todos conocemos: la enfermedad, la pérdida, la injusticia, el desamor. Son sufrimientos reales, son sufrimientos que duelen con una intensidad que nadie debería minimizar, y Santa Teresa de Jesús nunca los minimizó porque los conoció todos. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que no tiene causa visible o que tiene una causa visible pero cuya intensidad no se explica solo por esa causa. Un sufrimiento que persiste cuando todo lo exterior debería estar bien. Un sufrimiento que viene acompañado de una inquietud del alma que no sabe nombrarse, pero que es absolutamente real. Un sufrimiento que a veces se manifiesta como una sed, como una insatisfacción profunda con todo lo que antes llenaba, como la sensación de que algo que antes era suficiente ya no lo es, y de que no sabes qué es lo que falta, pero sabes con certeza que falta algo. Santa Teresa de Jesús conocía ese sufrimiento desde adentro, y lo que descubrió sobre él, lo que la Iglesia confirmó después en el examen de sus escritos, es algo que tiene que ver con una razón espiritual muy precisa, una razón que no es castigo, que no es abandono, que no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que algo está comenzando. Pero antes de decirte qué es lo que comienza, necesitas entender por qué ese sufrimiento específico se siente tan distinto a los demás, por qué no cede con los remedios ordinarios, por qué la distracción no lo elimina, por qué el descanso no lo borra, por qué incluso los momentos de alegría genuina no logran apagarlo del todo. Hay una razón para eso, y Santa Teresa de Jesús la dejó escrita con una claridad que asombra en un texto que sus confesores leyeron y que no supieron qué hacer con él durante años, hasta que la Iglesia lo reconoció como uno de los documentos más lúcidos sobre la vida interior que se hayan escrito jamás. Esa razón tiene que ver con lo que ocurre en el alma cuando Dios decide que ha llegado el momento de llamarla más adentro. Y la primera señal de ese llamado no es la paz, no es la consolación, no es la sensación de que todo va bien. La primera señal es exactamente lo contrario. Santa Teresa de Jesús tenía una manera de hablar sobre el alma que no se parece a ninguna otra. No hablaba de ella como de algo abstracto, como de una realidad teológica que se estudia en los libros y se discute en las academias. Hablaba del alma como de un lugar, como de un espacio interior con temperatura, con luz, con profundidad, como de algo que se puede explorar, que se puede conocer, que se puede habitar de maneras muy distintas, dependiendo de hasta dónde se ha llegado en el camino hacia Dios. Y cuando Teresa hablaba del sufrimiento interior, del sufrimiento del alma que busca a Dios y no lo encuentra de la manera en que esperaba encontrarlo,
usaba una imagen que no era metafórica, sino experiencial. Hablaba de la sequedad y hablaba del dolor, y hacía entre ellos una distinción que la mayoría de las personas que sufren nunca han escuchado, y que sin embargo lo cambia todo cuando se entiende. La sequedad es el sufrimiento del alma que intenta orar y no siente nada, que se acerca a Dios con buena voluntad, que cumple con sus obligaciones espirituales, que hace lo que sabe que hay que hacer, pero que no recibe ninguna respuesta sensible, ninguna emoción, ninguna consolación, solo silencio. La sequedad es un sufrimiento real, un sufrimiento que Santa Teresa de Jesús describe con mucha compasión en el camino de perfección, porque sabe lo que le cuesta al alma que ama a Dios no sentirlo cerca. Pero la sequedad por sí sola no es necesariamente señal de que algo extraordinario está ocurriendo. Puede ser señal de tibieza, de distracción, de falta de recogimiento. Puede ser consecuencia de demasiado ruido en la vida exterior que no deja espacio al alma para escuchar. El dolor interior del que Santa Teresa de Jesús habla en otro nivel es distinto, es cualitativamente distinto. Y la diferencia no está en la intensidad, aunque muchas veces el dolor es más intenso que la sequedad. La diferencia está en lo que acompaña al dolor. La sequedad deja al alma en una cierta indiferencia, en una planicie espiritual que puede volverse cómoda con el tiempo si el alma no lucha contra ella. El dolor del que habla Teresa, el dolor espiritual profundo, no deja al alma indiferente, la deja inquieta, la deja insatisfecha con todo lo que antes la satisfacía. La deja con una sed que no puede apagar con nada de lo que el mundo ofrece y que tampoco sabe cómo apagar con lo que tiene disponible en su vida espiritual ordinaria. Esa sed es la clave. Santa Teresa de Jesús vuelve sobre ella una y otra vez en sus escritos porque sabe que es la marca distintiva de algo que no es enfermedad del alma, sino crecimiento del alma. Un crecimiento que duele, porque todo crecimiento verdadero duele. Un crecimiento que desorientan porque lleva al alma a un territorio que todavía no conoce y en el que todavía no tiene los instrumentos para moverse con soltura. En el camino de perfección, Santa Teresa de Jesús describe el momento en que el alma que ha vivido en una cierta rutina espiritual honesta comienza a notar que esa rutina ya no le basta. No porque la rutina sea mala, no porque haya hecho nada mal, sino porque algo dentro de ella ha crecido más que la rutina. Algo en su interior ha desarrollado una capacidad de amor y de búsqueda que los moldes anteriores ya no pueden contener. Y esa incapacidad de los moldes anteriores para contener lo que el alma ahora es, produce un dolor específico, el dolor de algo que busca forma y no la encuentra todavía. Es exactamente el dolor que siente un niño cuando está creciendo y los huesos se estiran más rápido de lo que el cuerpo puede seguir. Ese dolor no significa que el niño esté enfermo. Significa que está creciendo. Significa que su cuerpo está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y que el dolor es el precio inevitable del proceso. Quitarle ese dolor al niño no lo ayudaría, lo detendría. Santa Teresa de Jesús aplica la misma lógica al alma. El dolor espiritual profundo, el que persiste, el que no cede con los remedios ordinarios, el que acompaña a un alma que genuinamente busca a Dios y que genuinamente trata de vivir bien, no es señal de que el alma esté enferma. Es señal de que el alma está creciendo más allá de los límites que tenía antes. Y ese crecimiento, dice Teresa, no ocurre por iniciativa propia del alma. El alma no se crece a sí misma. El alma es crecida. Hay alguien que la está creciendo desde dentro. Y ese alguien tiene sus propios tiempos y sus propios métodos que no siempre coinciden con lo que el alma habría elegido si se le hubiera preguntado. Aquí entra la pregunta que Santa Teresa de Jesús planta en el corazón de su enseñanza sobre el sufrimiento y que todavía hoy no tiene una respuesta fácil. Si Dios es el que está obrando en el alma, si el dolor es signo de su acción y no de su ausencia, ¿por qué no avisa?
¿Por qué no dice al alma lo que está haciendo para que el alma pueda cooperar con paz en lugar de resistir con miedo? ¿Por qué el proceso tiene que ser oscuro? Santa Teresa de Jesús da una respuesta a esa pregunta. Una respuesta que no es fácil de escuchar, pero que, cuando se escucha de verdad, produce exactamente el efecto contrario al que podría esperarse. No produce resignación, produce algo parecido al alivio. La respuesta que Santa Teresa de Jesús da a esa pregunta no viene envuelta en consuelo fácil, viene envuelta en verdad. Y la verdad que ofrece es esta: el proceso tiene que ser oscuro porque si el alma supiera con anticipación lo que está a punto de perder, no lo soltaría. Y lo que está a punto de perder es precisamente lo que le impide llegar a donde Dios quiere llevarla. Para entender esto, hay que entender primero cómo funciona el apego en el alma. No el apego al pecado evidente, que es el que todos reconocemos y del que todos intentamos alejarnos cuando nos confesamos. Hay otro tipo de apego mucho más sutil y mucho más difícil de identificar, porque no parece apego, parece devoción, parece costumbre espiritual, parece parte de la identidad que el alma ha construido en torno a su fe. Son los apegos a cierta manera de orar, a cierta imagen de uno mismo como persona creyente, a cierta consolación espiritual que el alma ha aprendido a esperar y a necesitar. Son los apegos a resultados espirituales concretos, a sentir algo en misa, a recibir consolación cuando se reza, a tener claridad cuando se busca a Dios, a que las cosas espirituales funcionen de una manera determinada que el alma ya conoce y con la que se siente segura. Santa Teresa de Jesús era muy honesta sobre estos apegos, porque los conoció en sí misma. Y lo que descubrió es que Dios, cuando quiere llevar al alma a una intimidad mayor, tiene primero que desmontar la estructura de esos apegos, no porque los apegos sean malvados, sino porque son insuficientes para lo que viene. Son como el andamio que es absolutamente necesario mientras se construye el edificio, pero que hay que retirar cuando el edificio ya se sostiene solo. El andamio no es el enemigo del edificio, pero si no se retira, impide ver el edificio y acaba siendo confundido con él. El desmontaje de esos apegos es lo que produce el dolor espiritual profundo del que hablábamos. Cuando el alma pierde la consolación sensible que esperaba en la oración, hay un dolor. Cuando el alma pierde la claridad que tenía sobre su propio camino espiritual, hay una desorientación que duele. Cuando el alma pierde la imagen de sí misma como alguien que está progresando espiritualmente de manera visible y mensurable, hay un sufrimiento real, porque esa imagen daba al alma una seguridad que ahora ya no tiene. Y el alma interpreta naturalmente esa pérdida como un retroceso, como un fallo, como evidencia de que algo ha salido mal. Santa Teresa de Jesús dice que en la mayoría de los casos, en el alma que genuinamente busca a Dios y que genuinamente trata de vivir en su amor, esa interpretación está equivocada. El alma no ha retrocedido. Ha avanzado tanto que los instrumentos que antes le servían para medir el avance ya no son suficientemente precisos para capturarlo. El termómetro no está roto. Solo es que el calor que hay ahora en el alma es de un tipo que ese termómetro no fue diseñado para medir. Pero aquí está la parte que resulta más difícil de aceptar. El desmontaje no es cómodo. No lo fue para Teresa y no lo es para nadie. Porque lo que se desmonta no son cosas exteriores fácilmente identificables. Lo que se desmonta es la arquitectura interior que el alma construyó pacientemente durante años como su manera de relacionarse con Dios. Y perder esa arquitectura, aunque sea para ganar algo incomparablemente mejor, se siente inicialmente como perder a Dios, como quedarse sin suelo, como estar en el aire sin saber dónde va a caer. Santa Teresa de Jesús describe ese momento con una imagen que ella misma vivió y que dejó escrita en el libro de la vida. Describe el alma como alguien que ha aprendido a caminar de cierta manera durante muchos años y que de repente
descubre que las piernas ya no responden de la misma forma, no porque estén enfermas, sino porque están siendo reconfiguradas para un tipo de camino distinto, un camino que requiere una manera de moverse diferente a la que el alma conocía. En el tiempo de la reconfiguración, el alma no puede caminar bien de ninguna de las dos maneras. No puede caminar bien como antes porque ya algo ha cambiado. Y no puede caminar bien de la manera nueva porque todavía no la conoce. Y ese periodo intermedio, ese periodo en que nada funciona como esperaba, es el que el alma vive como el sufrimiento más desconcertante de todos. Es desconcertante porque no tiene causa visible clara. Es desconcertante porque no cede con los remedios habituales. Es desconcertante porque ocurre precisamente en el alma que más está tratando de hacer las cosas bien. Y esa combinación, el sufrimiento sin causa aparente en el alma que más se esfuerza por amar a Dios, es la que lleva al error fundamental que mencionábamos al principio. El error de creer que el sufrimiento es castigo. El error de creer que si uno estuviera haciendo las cosas mejor, sufriría menos. Santa Teresa de Jesús lo invierte completamente. Y dice algo que es difícil de creer la primera vez que se escucha, pero que resuena con una verdad que el alma reconoce desde adentro cuando lo escucha de la manera correcta. Dice que ese sufrimiento específico, ese sufrimiento desconcertante sin causa clara en el alma que busca a Dios, no es señal de que Dios esté lejos. Es señal de que Dios está más cerca de lo que ha estado nunca. Tan cerca que su proximidad está deshaciendo algo en el alma que tenía que deshacerse para que el encuentro pudiera ser real. Y el alma todavía no sabe lo que viene después de ese deshacimiento. Eso es lo que hace que el sufrimiento sea tan oscuro. Pero Santa Teresa de Jesús sí lo sabía, porque ella llegó al otro lado. Y lo que encontró allí es lo que ninguna de sus hermanas, ni sus confesores, ni los teólogos que la examinaron esperaban que una mujer del siglo XVI pusiera por escrito con esa precisión y con esa paz. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús escribe una frase que sus confesores subrayaron y sobre la que le pidieron explicaciones durante años. Es una frase que surge en medio de su relato de los periodos más oscuros de su vida interior, en medio del relato de esos años en que el sufrimiento era constante y la consolación brillaba por su ausencia. Y la frase, leída sin contexto, parece casi escandalosa, pero leída desde adentro, desde el lugar donde ella la escribió, es una de las verdades más luminosas que se han puesto por escrito sobre la relación entre el alma y Dios. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que cuando el Señor quiere enriquecer un alma, la hace pobre primero, que antes de darle algo que el alma no podría haber recibido en el estado en que estaba, Dios la vacía. Y que ese vaciamiento se siente exactamente como una pérdida porque es una pérdida, pero es la pérdida de lo que era demasiado pequeño para lo que viene, no la pérdida de lo que el alma verdaderamente necesita. Detente en esa imagen un momento. Piensa en lo que significa ser vaciada, no en el sentido abstracto, en el sentido concreto que Teresa está describiendo. Imagina que has llevado durante años un vaso que considerabas tuyo, un vaso que conoces bien, que cabe en tu mano, que sabes cómo sostener, que te has acostumbrado a llevar contigo a todas partes. Y ese vaso ha contenido cosas buenas: fe, devoción, certeza, consolación espiritual. Cosas reales, cosas que no eran imaginarias ni superficiales. El vaso ha sido tuyo durante años y ha cumplido su función. Y un día el vaso empieza a vaciarse sin que tú lo hayas inclinado. La fe sigue ahí, pero algo que la acompañaba ya no está. La devoción sigue, pero algo que la hacía reconocible para ti ha desaparecido. La certeza que tenías sobre tu propio camino espiritual se ha vuelto borrosa. Y lo que sientes es que estás perdiendo algo que tenías, que te lo están quitando. Y como el vaso es lo que conoces, como el vaso es lo que has identificado contigo misma durante años, sientes que te estás perdiendo a ti misma. Eso es exactamente
lo que Santa Teresa de Jesús describe, y lo que también describe, con la misma honestidad con que describe el vaciamiento, es lo que ocurre después, cuando el vaso está suficientemente vacío. Cuando el alma ha soltado, no voluntariamente siempre, no con una decisión heroica y consciente, sino a veces simplemente porque ya no podía retener lo que retenía. Cuando el alma ha llegado al fondo de ese vaciamiento, algo ocurre que no puede producirse mientras el vaso está lleno de lo anterior. Dios puede poner algo nuevo, no un poco más de lo mismo, no una cantidad mayor de lo que el alma ya tenía. Algo cualitativamente distinto, algo que el alma no podría haber contenido sin el vaciamiento previo, porque lo que tenía antes ocupaba el espacio que lo nuevo necesita. Santa Teresa de Jesús habla de esto en el Libro de la Vida, con una gratitud que es palpable incluso a través de los siglos. Una gratitud que nació del hecho de haber llegado al otro lado y de haber podido comparar lo que tenía antes del vaciamiento con lo que recibió después. Y la comparación, dice ella, no deja lugar a dudas. Lo que vino después era incomparablemente más de lo que existía antes. Pero aquí está la razón espiritual concreta que nadie te ha explicado. El vaciamiento que estás viviendo, si te reconoces en lo que hemos descrito, no es aleatorio. No es el resultado de un cúmulo desafortunado de circunstancias. No es la señal de que tu fe es débil ni de que tu vida espiritual está en decadencia. Es el método específico que Dios usa cuando ha decidido que un alma está lista para recibir algo que todavía no puede imaginar, pero que Él ya puede ver. Santa Teresa de Jesús usa la palabra llamado, no en el sentido restringido de la vocación religiosa, en un sentido mucho más amplio y mucho más aplicable a cualquier alma que ama a Dios y vive en su gracia. El sufrimiento espiritual profundo, el que persiste, el que desorienta, el que acompaña el vaciamiento, es la forma que tiene ese llamado de hacerse audible. Es la manera en que Dios le dice al alma que hay algo más, que lo que tiene hasta ahora es bueno, es real, es valioso, pero que no es el final del camino, que el camino sigue, que hay más adentro y que Él quiere llevarla ahí. El llamado duele porque el alma todavía no sabe a dónde la llevan. El llamado desorienta porque el alma todavía no ve el destino. Pero el llamado también trae consigo, en medio del dolor, algo que Santa Teresa de Jesús describe como inconfundible para quien sabe reconocerlo. Una certeza interior muy suave, casi imperceptible al principio, de que el sufrimiento que se está padeciendo no es en vano, de que hay una dirección en él aunque no se vea, de que alguien sabe a dónde va todo esto, aunque el alma todavía no lo sepa. Esa certeza suave en medio del dolor es la huella digital de Dios en el sufrimiento. Es la firma que distingue el dolor que Él habita del dolor que simplemente pasa sin dejar más que cicatriz. Y aprender a reconocerla es uno de los regalos más importantes que Santa Teresa de Jesús nos dejó en sus escritos. Si lo que Santa Teresa de Jesús describe es real, si el sufrimiento espiritual profundo puede ser señal de un llamado y no de un castigo, entonces surge naturalmente una pregunta que el alma necesita responder para poder moverse desde el miedo hacia algo más parecido a la paz. La pregunta es concreta y necesaria. ¿Cómo sé si lo que estoy viviendo es eso? ¿Cómo distingue el alma que genuinamente sufre si su sufrimiento pertenece a esa categoría de la que habla Teresa, o si es simplemente sufrimiento ordinario, sufrimiento que hay que aliviar de la manera en que se alivia cualquier dolor? Santa Teresa de Jesús no deja esa pregunta sin respuesta. Sería cruel hacerlo. Y Teresa no era cruel, era precisa, era honesta. Era por encima de todo una mujer que sabía lo que significa sufrir sin saber por qué, y que por eso mismo se tomó el trabajo de dejar escrito, con el mayor detalle posible, las señales que permiten al alma que sufre orientarse dentro de su propio sufrimiento. La primera señal es la persistencia sin deterioro. El sufrimiento espiritual profundo del que habla Teresa
no destruye la fe del alma que lo padece. Duele, desorienta, cansa, pero no borra la fe. El alma que está siendo trabajada por Dios desde adentro puede estar en oscuridad total y sin embargo seguir rezando, seguir yendo a misa, seguir confesándose, no porque sienta consolación en ninguna de esas cosas, sino porque algo en ella sabe que no puede dejar de hacerlas. Esa persistencia en la práctica de la fe, a pesar de la ausencia de consolación, esa fidelidad que se mantiene no por sentimiento, sino por algo más profundo que el sentimiento, es para Santa Teresa de Jesús una de las señales más claras de que el sufrimiento tiene una dirección espiritual y no es simplemente desolación. La segunda señal es la sed que no cede. El alma que está siendo llamada más adentro no se vuelve indiferente a Dios en medio del sufrimiento, todo lo contrario. Se vuelve más hambrienta de Él aunque no sepa cómo saciar ese hambre. Hay una paradoja en esto que Santa Teresa de Jesús observó con gran atención. El alma sufre porque no encuentra a Dios de la manera en que lo encontraba antes, pero no encuentra alivio en abandonar la búsqueda. Cada vez que intenta distraerse, cada vez que intenta llenar el vacío con algo que no sea Dios, el vacío se siente más grande. Esa incapacidad de encontrar sustituto, esa sed que solo se orienta hacia Dios, aunque Dios parezca inaccesible, es la segunda señal. La tercera señal es lo que Teresa llama el dolor limpio. Es una expresión suya que requiere explicación porque no es inmediatamente intuitiva. El dolor limpio es el sufrimiento que no viene acompañado de resentimiento hacia Dios. El alma puede estar en la oscuridad más absoluta, puede estar padeciendo algo que no comprende, puede estar cansada y desorientada, pero en el fondo de ese sufrimiento no hay acusación contra Dios. No hay el tipo de rabia que dice: esto no es justo, Dios me falla, he cumplido con todo y mira cómo me va. Puede haber una queja legítima. Teresa misma se quejó a Dios en más de una ocasión con una franqueza que sorprende, pero debajo de la queja hay una confianza que no se ha roto. El alma sufre pero no deja de confiar. Y esa confianza en medio del dolor, esa ausencia de resentimiento fundamental, es para Teresa la tercera señal de que el sufrimiento tiene raíz espiritual y no simplemente psicológica o circunstancial. La cuarta señal es la que resulta más difícil de articular, pero que quizás es la más reconocible para quien la vive. Santa Teresa de Jesús la describe como la sensación de que el sufrimiento está haciendo algo, no como una certeza elaborada, no como una convicción teológica bien construida, sino como una percepción interior muy sutil, casi prelógica, de que lo que se está padeciendo no es en vano, de que hay algo moviéndose en el interior del alma, aunque no se vea qué es, ni a dónde va. Es la diferencia entre el sufrimiento que se siente como una pared y el sufrimiento que se siente como un pasaje. Ambos duelen, pero el pasaje tiene una cualidad que la pared no tiene. La pared cierra. El pasaje, aunque sea oscuro, tiene un sentido de dirección. Muchas personas que leen a Santa Teresa de Jesús por primera vez se sorprenden de que una mística del siglo XVI pueda describir algo que ellas están viviendo en el siglo XXI con una exactitud que ningún libro de psicología contemporánea ha conseguido capturar de la misma manera. Esa sorpresa es legítima. Y la razón por la que sucede es que Teresa no estaba describiendo fenómenos culturales ni épocas históricas. Estaba describiendo el alma, y el alma, en lo que tiene de más interior, no cambia de siglo en siglo. Las circunstancias cambian, el lenguaje cambia, pero el movimiento que Dios hace en el interior del alma que ama y que llama es el mismo en el siglo XVI que en el XXI. Y por eso Teresa todavía habla, por eso todavía llega. La pregunta que el alma necesita hacerse ahora, la pregunta que abre la puerta a la siguiente parte de lo que Teresa enseña, es esta. Si reconoces en tu sufrimiento alguna de esas señales, si reconoces esa persistencia sin deterioro, esa sed que no cede, ese dolor limpio,
esa sensación de que algo se está moviendo aunque no lo veas, ¿qué haces con eso? ¿Qué postura adopta el alma ante un sufrimiento que ha comenzado a sospechar que no es accidental? La postura que Santa Teresa de Jesús recomienda ante el sufrimiento que tiene raíz espiritual no es la que la mayoría esperaría. No es la postura del heroísmo. No es la postura de quien se yergue con decisión y declara que va a soportarlo todo sin quejarse. No es la postura de quien convierte el dolor en bandera de su propia virtud. Teresa conocía esa tentación y la señalaba como uno de los peligros más específicos del alma que ha llegado a un cierto nivel de vida espiritual. El peligro de hacer del sufrimiento propio un motivo de orgullo encubierto, de sufrir hacia afuera de una manera que busca, sin confesarlo, el reconocimiento de los demás o incluso el reconocimiento de Dios. La postura que Teresa recomienda es mucho más sencilla en apariencia y mucho más exigente en la práctica. Es la postura de quien simplemente se deja llevar, no con la resignación del que ya no tiene fuerzas para resistir, con algo cualitativamente distinto que en el camino de perfección Teresa llama entrega desde adentro. Una entrega que no es pasividad, una entrega que requiere un acto de la voluntad, un acto que a veces tiene que renovarse no una vez, sino muchas veces al día, porque la voluntad humana tiene tendencia a recuperar el control que acaba de soltar. La entrega desde adentro que Teresa describe tiene 3 movimientos concretos que ella practicó y enseñó a sus hermanas en el Carmelo. El primero es dejar de buscar la causa. Cuando el alma está en sufrimiento espiritual profundo, la reacción natural es la búsqueda de explicación. El alma se examina en busca del pecado que podría estar causando el dolor. Revisa su conducta, sus confesiones, sus relaciones, su práctica espiritual. Busca el error que está pagando. Y Santa Teresa de Jesús dice que ese movimiento, cuando se convierte en obsesión, cuando el alma no puede dejar de buscarse la causa como quien busca una astilla que no encuentra, en realidad alarga el sufrimiento en lugar de acortarlo. No porque el examen de conciencia sea malo, que no lo es, sino porque hay un momento en que el examen se convierte en rumia y la rumia no abre el alma hacia Dios, sino que la cierra sobre sí misma. El primer movimiento de la entrega es decir, en algún punto del sufrimiento no sé por qué, y confiar en que Dios sí sabe. Ese no sé pronunciado desde la fe y no desde la desesperación es uno de los actos de confianza más profundos que un alma puede hacer. Porque la confianza que descansa en la comprensión no es todavía confianza plena. La confianza plena es la que se sostiene también cuando no se comprende. El segundo movimiento es no adelantar el final. El alma que sufre tiene una tendencia comprensible a vivir en el futuro, a preguntarse cuándo va a terminar esto, a buscar señales de que el fin se acerca, a negociar con Dios un plazo. Y Teresa dice que ese movimiento, aunque nace de un dolor legítimo, también alarga el sufrimiento porque pone al alma en un lugar de tensión constante entre el presente que padece y el futuro que imagina. Y esa tensión consume energía que el alma necesita para el proceso que está viviendo. No adelantar el final significa aprender a estar en el sufrimiento presente sin proyectarse continuamente hacia cuándo va a cesar. No significa que el alma no pueda pedir a Dios que tenga misericordia y alivie el dolor. Teresa pedía eso también. Pero pedir es distinto a vivir instalada en la espera ansiosa. El tercer movimiento es el más contraintuitivo de los 3. Teresa lo describe en el Camino de Perfección con una frase que sus hermanas recordaban décadas después de su muerte, porque las había desconcertado la primera vez que la oyeron. Les decía que en el sufrimiento espiritual profundo, el alma debía intentar no escapar de él, sino habitarlo, no instalarse en él de manera mórbida, no cultivar el dolor como si fuera un bien en sí mismo, pero tampoco gastar toda la energía disponible en huir de él, en distanciarlo, en crear entre el alma y su propio sufrimiento una distancia que impida al sufrimiento hacer lo que tiene que hacer.
Habitar el sufrimiento significa estar presente en él. Significa no disociarse de lo que se está viviendo. Significa, en términos muy concretos, no llenar cada silencio con ruido para no tener que escuchar lo que el silencio contiene. No ocupar cada momento disponible con actividad para no tener que sentarse con lo que el descanso deja al descubierto. No hablar compulsivamente del dolor con todos los que están alrededor para diluirlo en palabras antes de que pueda decir lo que tiene que decir. Teresa no estaba recomendando el silencio estoico del que reprime. Estaba recomendando el silencio receptivo del que escucha. Porque en el sufrimiento espiritual profundo hay algo que quiere ser escuchado. Algo que está tratando de comunicar al alma una verdad que la transformará cuando la reciba. Y esa comunicación requiere que el alma esté suficientemente quieta para recibirla. El ruido, la huida, la distracción compulsiva no eliminan el mensaje. Solo retrasan el momento en que el alma puede escucharlo. Y mientras el mensaje espera, el sufrimiento también espera, porque el sufrimiento no cesa hasta que su trabajo está hecho. Hay algo que Santa Teresa de Jesús describe en sus escritos que casi ninguna de las personas que sufren ha escuchado nunca. No porque sea un secreto guardado bajo llave en algún archivo eclesiástico, sino porque requiere haber llegado al otro lado para poder describirlo con autoridad. Y la mayoría de los que hablan del sufrimiento lo hacen desde adentro de él, no desde después de él. Teresa habla desde después. Y lo que describe desde ese después es lo que el alma necesita escuchar, no para consolarse con una promesa vaga, sino para poder orientar su sufrimiento actual hacia lo que ya está esperándola al final del proceso. Teresa describe el momento en que el sufrimiento espiritual profundo comienza a ceder. Y la primera cosa que dice sobre ese momento es que no llega como uno esperaría que llegara. No llega con una revelación dramática. No llega con un sentimiento repentino de euforia espiritual. No llega con la desaparición instantánea del dolor, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El momento en que el sufrimiento comienza a ceder llega, según Teresa, de manera casi imperceptible al principio, como un cambio en la temperatura del aire antes de que llegue la primavera. Sabes que algo ha cambiado antes de poder decir exactamente qué. Lo que cambia primero, dice Teresa, no es el sufrimiento sino la relación del alma con su propio sufrimiento. El dolor puede seguir estando presente, pero algo en la manera en que el alma lo lleva ha cambiado. Hay una levedad que antes no existía. No la levedad de quien ya no sufre. La levedad de quien ya no está totalmente identificada con su sufrimiento. Hay algo en el alma que ha comenzado a ser más grande que el dolor que padece. Y esa diferencia de tamaño, aunque sea pequeña al principio, es la primera señal de que el proceso está llegando a su término. La segunda cosa que Teresa describe sobre ese momento es que el alma que lo vive normalmente no lo reconoce de inmediato. Hay un periodo de desconfianza. El alma que ha sufrido mucho tiempo aprende a desconfiar de los alivios, porque ha experimentado muchas veces la consolación pasajera que se siente real y que luego cede volviendo al estado anterior. Teresa comprendía esa desconfianza porque la vivió. Y dice algo importante sobre ella. Dice que la desconfianza en sí misma no es un obstáculo para el proceso, sino se convierte en una negación activa de lo que está ocurriendo. Es decir, el alma puede dudar de que el alivio sea real y al mismo tiempo permitirse recibirlo provisionalmente, sin comprometerse con una certeza que todavía no tiene. Esa actitud provisional, esa apertura cautelosa, no cierra la gracia. La recibe con la dosis de prudencia que el alma necesita dada su historia. Lo que viene después de ese primer cambio imperceptible, lo que Teresa describe con mayor detalle y con mayor emoción en sus escritos, es lo que ella llama el reconocimiento. El momento en que el alma comprende, con una claridad que no había tenido antes, lo que estuvo ocurriendo durante todo el tiempo del sufrimiento. No como una explicación intelectual recibida desde fuera,
como una comprensión que emerge desde adentro, como si el alma, desde el otro lado del proceso, pudiera ver el camino completo que recorrió y reconocer en él una arquitectura que durante el recorrido era totalmente invisible. Teresa describe este reconocimiento como uno de los momentos de mayor gratitud de su vida espiritual. No gratitud por el sufrimiento en sí mismo, con una actitud masoquista que pervierte el sentido del dolor, sino gratitud por lo que el sufrimiento produjo, por el espacio que creó, por la capacidad nueva que dejó en el alma al retirarse, por la profundidad que solo se gana en ciertos tipos de oscuridad, por la intimidad con Dios que no habría sido posible sin el proceso previo de vaciamiento. Hay una imagen que Teresa usa en este contexto que es particularmente poderosa. Habla de la oruga y la mariposa, y lo hace de una manera que no es solo ilustrativa, sino técnicamente precisa en términos de lo que está describiendo. La oruga no sabe que va a ser mariposa. Cuando entra en el capullo, no tiene conciencia de lo que le espera del otro lado. Solo sabe que algo en ella la empuja a encerrarse, a oscurecerse, a detenerse de una manera que desde fuera parece una muerte. Y si la oruga pudiera pensar, si pudiera articular lo que siente dentro del capullo, probablemente lo describiría de manera muy similar a como el alma describe el sufrimiento espiritual profundo. Oscuridad, inmovilidad, pérdida de lo que era, desorientación completa. Pero del capullo sale algo que la oruga no podía imaginar, algo que no es la oruga mejorada, algo que es cualitativamente distinto, algo que puede hacer lo que la oruga nunca pudo hacer. Y Santa Teresa de Jesús dice que el alma que ha atravesado el sufrimiento espiritual profundo y ha llegado al otro lado, experimenta algo análogo. No es la misma alma con algunos problemas resueltos, es un alma que ha desarrollado capacidades que no existían antes. Una profundidad de amor que no era posible antes. Una libertad interior respecto de todo lo que antes la agitaba, que no había podido alcanzar antes, por más que lo hubiera intentado con sus propias fuerzas. Y todo eso, dice Teresa, estaba esperando al final del proceso desde el principio. El sufrimiento no lo producía, lo revelaba, lo hacía posible. Era el capullo necesario para que pudieran hacer lo que ya estaba contenido en el alma como una posibilidad que todavía no había encontrado su forma. Todo lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre el sufrimiento converge en un punto que es al mismo tiempo el más sencillo de todos y el que más le cuesta al alma aceptar cuando está en medio del dolor. Un punto que no es una conclusión teológica, sino una realidad personal que ella vivió primero y describió después con la autoridad de quien habla desde la experiencia y no desde la especulación. El punto es este: el sufrimiento espiritual profundo no es lo que le ocurre al alma que Dios ha olvidado. Es lo que le ocurre al alma que Dios ha elegido para llevar más adentro. La razón espiritual que nadie te había explicado no es una razón abstracta ni una compensación teórica que hay que aceptar porque no queda otro remedio. Es una razón que tiene nombre, que tiene dirección, que tiene un destinatario concreto, y ese destinatario eres tú. Santa Teresa de Jesús entendió esto no en un momento de iluminación súbita, sino después de años. Después de los 20 años de oscuridad que mencionábamos al principio. Y cuando lo entendió, cuando la comprensión llegó con toda su fuerza, lo primero que sintió no fue alivio en el sentido en que esperamos sentir alivio cuando un dolor termina. Lo primero que sintió fue algo para lo que tardó en encontrar palabras, porque el lenguaje ordinario no está construido para contenerlo. Lo que sintió fue la certeza de haber sido vista, de haber sido conocida en lo más interior de su ser por alguien que conocía también la oscuridad que ella había habitado durante todo ese tiempo y que había estado ahí dentro de esa oscuridad con ella sin que ella pudiera verlo. Esa certeza de haber sido vista y acompañada en el sufrimiento sin saberlo
es la razón espiritual que transforma el dolor pasado sin borrarlo. El dolor fue real. El tiempo que duró fue real. La oscuridad fue real. Nada de eso se deshace. Pero el significado cambia completamente cuando el alma descubre que no estuvo sola en ningún momento, que lo que interpretó como ausencia de Dios era en realidad la presencia de Dios operando de una manera que el alma todavía no tenía capacidad de reconocer, que el silencio que vivió como abandono era en realidad un silencio de trabajo, el silencio de alguien que está haciendo algo delicado y que sabe que si lo interrumpe con explicaciones a mitad del proceso, el proceso no podrá terminarse. Santa Teresa de Jesús compara este silencio de Dios durante el sufrimiento con el silencio del escultor que trabaja la piedra. El escultor no explica a la piedra lo que está haciendo, no le pide permiso, no detiene el trabajo cada cierto tiempo para consolar a la piedra por los golpes que está recibiendo. Trabaja en silencio, con precisión, sabiendo lo que está sacando y lo que está dejando. Y la piedra, si pudiera sentir, probablemente sentiría los golpes como pura violencia sin sentido, como destrucción sin propósito, hasta el momento en que la escultura estuviera terminada, hasta el momento en que pudiera verse desde fuera lo que los golpes habían producido. Teresa dice que el alma en el sufrimiento espiritual profundo es la piedra, y que Dios es el escultor, y que los golpes, aunque duelen como golpes, están produciendo algo que el alma no puede ver desde adentro del proceso. Algo que solo se ve desde después, y que cuando se ve desde después, cuando el alma puede contemplar lo que el sufrimiento produjo en ella, la reacción que Teresa describe no es la resignación de quien acepta que el fin justificaba los medios. Es el asombro de quien descubre que era amada con una intensidad y una precisión que superaba todo lo que había podido imaginar. Esto es lo que Santa Teresa de Jesús confirma sobre el sufrimiento excesivo, que si buscas en él con honestidad las señales que ella describió, si encuentras en él esa persistencia sin deterioro, esa sed que no cede, ese dolor limpio, esa sensación de movimiento aunque no lo veas, entonces lo que estás viviendo no es un accidente, no es un castigo, no es la señal de que Dios te mira con menos amor que a los que sufren menos. Es la señal de que te ha elegido para algo más grande de lo que todavía puedes ver. Es la señal de que el escultor ya está trabajando, de que los golpes tienen una dirección aunque no la sientas todavía, de que al otro lado del proceso hay algo que ninguna de las palabras de esta tarde puede anticipar completamente, porque es de la naturaleza de las cosas que Dios está haciendo en ti, que solo se revelan del todo cuando están terminadas. Santa Teresa de Jesús no prometió que el sufrimiento sería corto, no prometió que sería fácil de comprender, prometió algo más verdadero y más sólido que eso, prometió que no era en vano, que tenía una razón, que esa razón tenía un nombre que el alma llegaría a conocer, y que cuando lo conociera, todo lo demás encajaría de una manera que en este momento todavía no puede imaginar, pero que ya está esperándola. Has llegado hasta aquí no porque simplemente tuvieras tiempo esta tarde o esta noche, sino porque algo en ti necesitaba escuchar exactamente esto, porque hay un sufrimiento que llevas cargando desde hace tiempo y que nadie había sabido nombrarte de una manera que llegara al lugar donde realmente duele. Y lo que Santa Teresa de Jesús te ha dado hoy no es un consuelo de los que se evaporan en cuanto cierras los ojos. Es una verdad que tiene raíces, una verdad que puede sostenerte en la oscuridad, porque viene de alguien que conoció la oscuridad desde adentro y que llegó al otro lado y desde ahí te tendió la mano. Lo que recibiste hoy es esto: que el sufrimiento que no cede, el que persiste sin causa visible clara, el que desorienta precisamente al alma que más trata de amar a Dios, no es señal de abandono, es señal de llamado. Que el vaciamiento que sientes no es pérdida definitiva, sino preparación para algo que el estado anterior no podría haber contenido. Que la oscuridad en la que a veces no puedes ver ni tus propias manos no es la oscuridad del olvido de Dios, sino la oscuridad del escultor
que trabaja en silencio porque sabe lo que está haciendo y sabe que explicarlo a mitad del proceso interrumpiría lo que todavía no está terminado. Que la sed que sientes, esa sed que nada del mundo puede apagar, no es una enfermedad del alma, sino su señal más clara de salud. Porque solo el alma que está viva tiene sed. El alma que ya no busca es el alma que ya no crece. Y recibiste algo más. Recibiste las señales, la persistencia sin deterioro, la sed que no cede, el dolor limpio sin resentimiento en el fondo, la sensación de que algo se mueve aunque no lo veas. Esas señales no son garantías absolutas porque la vida espiritual no funciona con certezas matemáticas, son orientaciones. Son el tipo de luz que Santa Teresa de Jesús encendió en sus escritos para que las almas que vinieran después de ella, las almas que no tuvieron la suerte de conocerla en persona ni de sentarse a sus pies en el Carmelo, pudieran al menos tener algo a lo que agarrarse en la oscuridad. Y tú tienes eso ahora, guárdalo. No como una fórmula que se aplica mecánicamente, como una verdad que se habita. Como algo que vuelves a leer cuando el peso vuelve a hacerse demasiado pesado y necesitas que alguien te recuerde que el peso no es definitivo, que tiene una dirección, que hay algo al final del proceso que justifica el proceso, no porque el sufrimiento fuera deseable, sino porque lo que produce en el alma que lo atraviesa con fe es incomparablemente más real y más duradero que lo que habría podido producirse sin él. Ahora quiero hablarte de algo, no del sufrimiento que ya nombramos, de algo que viene después, porque lo que Santa Teresa de Jesús enseñó no termina en el umbral del que hemos hablado hoy, termina mucho más adentro. Y hay una realidad de la vida espiritual que está directamente conectada con todo lo que escuchaste esta tarde, una realidad que el alma que ha comenzado a entender su propio sufrimiento necesita conocer para no quedarse a mitad del camino, para no tener la llave en la mano y no saber que hay una puerta que abrir. Santa Teresa de Jesús dedicó años de su vida a escribir sobre lo que ocurre cuando el alma atraviesa el umbral, cuando el vaciamiento ha hecho su trabajo, cuando el escultor ha terminado una etapa y comienza la siguiente, cuando lo que era oscuridad empieza a tener una textura distinta. No la describió con lenguaje de manual ni con la frialdad de quien cataloga experiencias desde fuera. La describió desde adentro, desde el asombro de quien se encontró en un territorio que no tenía mapas previos y tuvo que aprender a moverse en él con los únicos instrumentos que tenía, su inteligencia, su honestidad y su amor a Dios. Lo que escribió sobre ese territorio del alma, sobre lo que espera al otro lado del sufrimiento que hemos descrito hoy, es algo que muy pocas personas han tenido el privilegio de escuchar explicado con la claridad que merece. No porque sea inaccesible, sino porque requiere haber comprendido primero lo que comprendiste hoy para que pueda aterrizar en el lugar correcto. Requiere haber entendido para qué sirve el vaciamiento para poder recibir lo que viene después del vaciamiento. Requiere haber reconocido el dolor como umbral para poder cruzar el umbral con los ojos abiertos, y eso es exactamente lo que ya tienes. Lo que escuchaste hoy fue la preparación. Lo que hay después de hoy es el resto del camino. Y Santa Teresa de Jesús no te dejó a mitad de él. Lo dejó escrito hasta el final. Hay algo esperándote, algo que Teresa vio y que describió con palabras que todavía hoy hacen que quienes las leen se detengan y tengan que releerlas porque no pueden creer que sean reales. Algo sobre lo que le ocurre al alma cuando Dios termina lo que empezó en ella a través del sufrimiento. Algo que cambia no solo cómo el alma ve su dolor pasado, sino cómo ve todo lo demás, su vida, su fe, las personas que la rodean, el tiempo que le queda y lo que viene después del tiempo. Eso es lo que sigue y estará aquí cuando estés lista para recibirlo. Santa Teresa de Jesús escribió al final de uno de sus periodos más oscuros una frase que sus hermanas encontraron en un papel doblado junto a su breviario. Una frase sin contexto, sin explicación,
sin destinatario visible, que parecía escrita para nadie y que por eso mismo fue escrita para todos. Decía que quien de veras ama no sabe andar despacio, que el amor cuando es real tiene prisa, no la prisa del que huye, la prisa del que ya ha visto a dónde va y no puede dejar de caminar. Tú ya sabes a dónde vas, camina. Que Dios te acompañe en cada paso, especialmente en los que más duelen. Y Santa Teresa de Jesús, desde donde ella está, sigue tendiendo la mano.